En esta oportunidad nos encontramos en la hermosa plaza de San Pedro de Cajas, que pertenece a la provincia de Tarma. Y me encuentro aquí acompañado del maestro Luis Gamarra Yuribilca y de Benjamín Torres Puchó. Porras Puchó. Joven cultor también del folclore de esta parte de Tarma, esta parte del Perú. Vamos a conversar con el profesor Luis Gamarra. Él ha escrito este cuento de leyendas y acuarelas de Junín. Pero antes vamos a conocer. Profesor Luis, buenos días. Cuéntanos acerca de su trayectoria para que lo podamos conocer. En primer lugar, agradecerle a Jesús Hurtado a través de este medio de comunicación importante que viene a ser TV Digital, al cual nos permite alcanzar cierta información concerniente a la cultura. Pero lo más importante es estar aquí in situ y probablemente enriquecer mejor nuestra cultura. Y quien les habla es profesor del área de arte y cultura, inquieto, impulsor de ciertos indicios de poder recoger mucha información que concierne a mi tierra, ¿no? San Pedro de Cajas, tanto en su artesanía, en su danza y en sus cuentos, en algunos aspectos narrativos que tiene que ver con mi propio contexto, ¿no? Vengo trabajando hace muchísimos años y bueno, queriendo impulsar y queriendo dejar como precedente dentro de nuestro entorno social algo que pueda recoger como un antecedente en nuestras generaciones que vienen adelante, ¿no? Bueno, a nosotros como cultores del folclore, básicamente nos interesa saber la historia de las danzas que siguen practicando en la actualidad. Por ejemplo, una de las danzas representativas de San Pedro de Cajas es la criolla danza, y es el tema que vamos a conversar. Más o menos para ubicarnos en el tiempo, ¿cuál podría ser el origen? Primero, ¿qué cosa es la criolla danza? ¿Cómo nace la criolla danza? Como nombre, como danza. ¿En función a qué edad nace la criolla danza? Bueno, para poder enfocar este tema, que para mí es una danza emblemática y indudablemente que alcance una repercusión sobre nuestro contexto nacional, tendríamos que remitirnos y hacer una retrospección histórica, sobre todo en dos momentos importantes. El inicio del criolla danza dentro de lo que viene a ser las manifestaciones tradicionales del Corpus Christi hasta los años 40, donde en realidad ha tenido un auge preponderante, donde la participación ha tenido casualmente con las actividades cotidianas que el hombre desarrollaba en el campo. Pero a partir de los 70, donde en realidad la danza va a tener, después de un receso, va a orientarse a un aspecto eminentemente religioso, ¿no? Donde ya va a tener relación a lo que viene a ser la Navidad y vinculado a lo que viene a ser la Santísima Virgen María, ¿no? Y ahí pues vamos a encontrar muchos aspectos donde en realidad podemos tener como precedente qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué esos dos cambios, ¿no? Entonces, para poder justificar, indudablemente tendremos que situarnos en lo que viene a ser el marco teórico, ¿no? Claro. Uno que en el primer momento, cuando yo hablo de Corpus Christi, me estoy refiriendo exactamente a lo que es la actividad cotidiana, es decir, el aspecto ceremonial, el aspecto ritual, el aspecto social que desarrollaban en el campo nuestros hombres anteriores, ¿no? Y su vínculo exactamente con la naturaleza y el campo. Como le vuelvo a decir, ya en la década del 40 simplemente va a tener una relación eminentemente religiosa, ¿no? Claro, nos contaba don Prudencio, por ejemplo, que él ya escuchaba que su papá, sus abuelos ya bailaban la criolla danza, ¿no? Él ya había observado bailar. Entonces, más o menos tenemos la idea de que tiene muchos años de historia esta danza, ¿no? Y el nombre de criolla, yo tengo entendido que la criolla es una gaviota, ¿no? Claro, el criolla en quechua o en castellano diríamos que viene a ser la gaviota, ¿no? Claro. Que habitan en el campo, en su mayor parte, donde son campos de cultivo, de siembras, donde en su gran mayoría en mi pueblo pues se van a dedicar a este aspecto de la agricultura. Y va a haber momentos donde en realidad el poblador en sus tiempos, por ejemplo del incanato, van a hacer trabajos del Minca, ¿no? Donde muchos
peones van a dirigirse al campo y indudablemente van a subsistir con la participación del ave en la actividad del barbecho, ¿no? Entonces, si teniendo una leyenda viviente, por ejemplo, como es don Prudencio León Tinoco, donde en realidad nos explica que esta danza viene de hace muchos años, porque él ha visto bailar a muchas de sus generaciones, indudablemente es una explicación correcta y veraz, donde en realidad nuestra danza viene de muchos siglos atrás. Por eso que yo parto de dos momentos importantes, ¿no? Una que va a estar vinculada a lo que viene a ser las celebraciones de Corpus Christi, que va a ser inminentemente ceremonial, ritual ceremonial, que va a ser desarrollado en el mismo campo, ¿no? Entonces, si hablamos de esos años anteriores, indudablemente pues va a haber una repercusión, o sea, la convivencia del hombre en el campo y al mismo tiempo la participación de estos animales. El kiblia, entonces, propiamente como animal gaviota, va a tener una injerencia dentro de lo que es la actividad agrícola. Entonces, yo podría narrar algunos pasajes, por ejemplo, que me explicaban mis ancestros, mis padres, donde en realidad, como era la actividad del Minca, se dirigían al campo grandes cantidades de personas con sus herramientas respectivas, y el instinto del animal en el trayecto, cuando van a observar el traslado de estas personas hacia el campo. Entonces le digo, el instinto del animal va a ser que ellos están yendo a hacer movimientos de tierra, y por ende van a encontrar sus alimentaciones, ¿no? El ciclo de la alimentación de estos aves. Entonces, cuando surge el barbecho, no lo va a hacer con maquinaria, sino lo van a hacer con grandes cantidades. Del momento de girar o de voltear las champas para preparar la tierra, van a aparecer pues animales debajo de la tierra, y que eso casualmente va a estar el alimento de las gaviotas. Pero aquí nace pues la superstición de nuestra generación. Por ejemplo, mis abuelos me contaban, por ejemplo, a tanta abundancia que podrían aparecer en el barbecho, era símbolo que en realidad iban a tener una cosecha abundante, ¿no? Y si es que las aves tenían una participación dinámica, armoniosa, alegre en el campo, indudablemente tenía algo que ver con la satisfacción y la buena nueva que podía traer lo que ellos podrían sembrar la papa y tener una cosecha muy importante, ¿no? O sea, esa relación. Pero dentro de ella hay un aspecto ceremonial, ¿no? Las aves avistan ello, esperan también el trabajo, porque hay la etapa del chucupeado y el pago a la tierra. O sea, es la relación entre la Pachamama y el ser humano, donde en realidad van a hacer una pequeña ceremonia para pagar la tierra. Por eso cuando vamos al sector, por ejemplo, de Asiao, Calao, Ayacorán, los sectores donde en realidad las tierras son extensas, van a ver algunos peñascos, y que van a ser justamente esos espacios donde el poblador sanpedrano va a hacer el aspecto ritual, van a hacer la parte ceremonial, van a entregar ollitas en donde ahí contienen algunos elementos importantes como la coca, el cigarro y algunos granos que para ellos significa mucho, ¿no? ¿Verdad? Pagar a la tierra para recoger una reciprocidad en la cosecha, ¿no? Entonces hay un aspecto muy importante a lo que nosotros podemos ir evidenciando. Dentro de ese barbecho, pues la participación de las aves es muy notoria, ¿no? En la actualidad, cuando nosotros vemos en el campo, cuando siembran las macas, por ejemplo, aparecen de la misma manera, ¿no? Grandes cantidades, pero esto se habrá suscitado hace muchos años, hace siglos atrás, donde las aves han sido siempre parte del proceso de la actividad del hombre mismo, ¿no? O sea, en su primer origen nos estás comentando que agrícola, Eminentemente. ¿no? ¿Y en qué momento la actividad danza ya se relaciona con el aspecto religioso? Hay un receso, ¿no? Por ejemplo, yo conversando con Agustín Yuribilca Ventura, uno de los últimos descendientes de lo que viene a ser la danza del Kiblia danza en Corpus Christi, él me manifiesta que prácticamente por motivos de trabajo, porque quienes participaban en esta danza eran personas que trabajaban fuera, ¿no? En los asientos mineros, entonces quizás no tenían mucha participación de venir nuevamente a representar, ¿no? Entonces ya pues acentuándose en su lugar de origen de trabajo, probablemente que ya no van a poder retornar al pueblo, ¿no? Entonces va a haber un receso de
20, 25 años, donde no hay una participación en la fiesta, en las fiestas, por ejemplo, de Corpus Christi, ¿no? Y entonces hay un receso, se deja de practicar la quiblia danza, ¿no? Y justamente cuando llega en la mayordomía del señor Vidal Asensio, pues encuentra en una situación donde él quiere tener la participación de danzantes, ¿no? Entonces él recurre en sus familiares para hacer una representación tal como él nos ha manifestado hoy, donde él quería que también la participación de la fiesta de Virgen María sea con negrería, ¿no? Pero don Prudencio, conociendo los antecedentes, conociendo la parte histórica, conociendo que sus ancestros habían bailado la quiblia danza, él propone a don Vidal para que esa danza se bailara en esa fecha. Ellos admiten y a partir de ello organizan todo ese aspecto, tratando de renacer, de rescatar, de recuperar una danza que prácticamente estaba perdiendo vigencia o se había dejado de bailar durante algunas décadas, ¿no? Y a partir de ahí ya se empieza a difundir, a practicar la quiblia danza. ¿De manera consecutiva o también han habido lapsos? No, a partir de esa fecha ya es consecutivo, donde ya cada mayordomo recibe, incorpora, empieza a mejorar algunas coreografías, porque cuando hablamos del marco teórico indudablemente nos vamos a centrar sobre la forma y el fondo, ¿no? Claro, claro. Cuando hablamos de forma indudablemente pues va a haber ya la elaboración, van a relacionarlo ya más de cerca, ya cómo es el movimiento, cómo es la subsistencia, cómo es el desenvolvimiento o qué actitudes muestra, por ejemplo, la gaviota al momento del desarrollo de la actividad agrícola, ¿no? Entonces, a partir de ese monitoreo que hacen ya algunos mayordomos o guiadores, o los que ya han tenido participación en esta danza, empiezan a enriquecer, empiezan a mejorar, pero indudablemente desde sus conocimientos previos, ¿no? Claro. Quizás sin el alcance de otros profesionales que hubiese contribuido mejor. Entonces aquí también diríamos, ya vamos a transcurrir, por ejemplo, desde el rescate que Vidal Asensio se ha dejado de lado. No ha habido participación de nuestras autoridades, menos de algunos profesionales que conocen de esta materia de nuestro folclore, han dejado de lado. Entonces los jóvenes que bailan de una forma autodidacta, sin la orientación, sin el conocimiento, sin basarse a la parte de la fuente histórica, han tratado de subsistir hasta ahora, ¿no? Entonces, carente de muchas debilidades, ¿no? Fundamentalmente del conocimiento histórico. Entonces, si no hay una temática, si no hay una fundamentación, entonces hemos visto que han ido creciendo, que han ido representando de algunos conocimientos primarios. Entonces yo aquí cuestiono definitivamente a nuestras autoridades, siendo insensibles frente a nuestra cultura y siendo tan importante nuestra cultura, han dejado de lado, ¿no? Benjamín, algo que... Sí, yo particularmente me gustaría que me prestaras el libro, ¿no? En este libro el profesor Lucho es que escribió justo un cuento que como título lleva Don Vidal y las quibias, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, en ese cuento habla, ¿no? Parte del relato, relacionándolo un poco desde la mayordomía de Don Vidal Asensio, ¿no? Pero hoy en la actualidad hemos profundizado más este tema de investigación porque se requiere, ¿no? Como lo mencionó el profesor, los mismos bailantes de acá como que negamos o la falta de interés o las mismas autoridades no impulsan a que se conozca pues el marco teórico, la historia real, ¿no? Y realmente es importante conocer. Yo personalmente, profe, me gustaría que tomáramos un poquito más el aporte de Don Vidal, porque sí aportó significativamente. Uno de ellos fue que Don Vidal hizo esta fiesta con un fin de poder integrar a toda la comunidad. Me gustaría que de su apreciación, tomando el punto de partida de Don Vidal, ¿qué le motivó a Don Vidal a representar
así sea con ayuda vamos, de don Prudencio, de llevar la quibiodanza? ¿Qué le motivó? ¿No? Esa es mi primera pregunta. En primer momento, cuando me hace la pregunta, por ejemplo, sobre la creación de Vidal Ascencio y los Quibillas, en realidad Vidal Ascencio es contemporáneo con mi papá. Han pernoctado permanentemente por el barrio, porque vivimos muy cerca, ¿no? Y probablemente todo en esa rutina agrícola yo he sido un ente inmediato para estar presente en todas esas conversaciones, en todos esos retos que él se trazaba. Me gustaba la narración de los cuentos, de las leyendas, de los mitos, me gustaba escuchar, estar pendiente. Y quizás quiero aprovechar aquí, por ejemplo, en esos momentos cuando ellos se trasladaban hacia las chacras, por ejemplo, me gustaba que ellos me contaran algo, ¿no? Que sean partícipes de esa, porque afloraba, porque ya entendía, tenía un panorama de lo que en realidad ellos contaban, tenía que ver mucho con nuestra convivencia, con nuestra realidad. En ese trajín, don Vidal alcanzó un propósito a mi papá, le dice: yo voy a pasar una fiesta, ¿no? Estoy comprometido con una fiesta. He tenido algunos inconvenientes con mi esposa. Pero en ese momento no pensaba escribir, ¿no? Indudablemente pensaba. Pero tenía como en un borrador mental que quería escribir un cuento, ¿no? En el 2000 participé en un concurso con el relato de Vidal Ascencio y los Quibillas, ¿no? Bueno, también alcanzando un propósito importante, pero la intención, como todo escritor, es alcanzar, ser ganador, ¿verdad? Entonces quizás no alcancé y un poco resentido dije: yo no lo voy a dar lugar a ellos, sino más bien voy a escribir en un libro donde voy a patentizar de todo lo que he ido recogiendo, esa información valiosa, tanto de mis padres y tanto de don Vidal. Entonces, sabiendo que él tenía como propuesta hacer una fiesta que amalgame la necesidad de ese pueblo, porque había una necesidad urgente, porque había visto el sectarismo, las fiestas que se habían ido desarrollando en el entorno de mi pueblo. Por ejemplo, por un lado, el Niño Jesús muy elitizado, muy sectario, donde simplemente tenían la participación de la gente de poder económico solvente, ¿no? Y también donde se involucraban personas profesionales que tenían un élite un poco arriba. Entonces, si hablamos de ello, desde la indumentaria hasta la coreografía, hasta la inversión de esos músicos, por ejemplo, para contratar era carísimo, ¿no? Entonces la fiesta se convirtió en un sector, se había marginado al pueblo. Ahora, se ha marginado porque yo escuché que don Vidal se expresaba muy claramente frente a mi padre, ¿no? Y mi padre también lo decía, porque mi padre es familia también de las personas pudientes, ¿no? Y mi padre también le aseveraba que sí es cierto, ¿no? Entonces él dijo que voy a hacer una fiesta pensando en las grandes mayorías, donde todos tengan participación, donde no sea excluido, sino donde hay una inclusión, donde todos nos debemos sentir como hermanos, donde en realidad donde todos debemos sentir esta participación social, ¿no? Y que él se compromete. Y él tenía una visión, por ejemplo: voy a hacer una generación que crezca con una mentalidad y va a hacer esta fiesta para niños, exclusivamente para niños. Y voy a dejar de lado a los mayores, porque sabíamos, y él sabía muy bien también, que la danza de la quiblia danza ya existía siglos atrás, pero que en esta participación era personas mayores, personas de 50, de 60, de 70 años, donde bailaban esta danza. Pero con la idea, con la participación de don Vidal, pues se trata de rescatar, se trata de revivir esta danza, y probablemente don Vidal es un artífice, es un impulsor, es una de las personas que ha tratado de unificar criterios, sobre todo en cuestión del aspecto social y religioso, ¿no? Donde no podría existir ningún tipo de discriminación. Yo creo que ese ejemplo de aspectos, de valores dentro de nuestras costumbres, yo creo que todas las tribulaciones para que casualmente me lleve este cuento, y casualmente que este cuento también ha tenido un reconocimiento, ¿no? El 2015, a través del gobierno regional,
se me reconoce como escritor de lo que viene a ser una escuela moderna, ¿no? Entonces, yo creo que tiene grandes satisfacciones y probablemente retornar a este espacio me permite, ¿no? Me permite resaltar lo que es Don Vidal. Para mí es el artífice, es el impulsor, pero detrás de ello también hay grandes personalidades que han intervenido directo o indirectamente para poder hacer que esta danza se convierta no solamente trascendente, sino emblemática, porque es una danza que no representa solamente a San Pedro de Cajas. Ya podemos decir que esta danza definitivamente representa a Tarma, representa a Junín, por tanto representa ya a Perú. Entonces, pero ¿qué estamos haciendo frente a ello, no? Entonces hay muchas preguntas que en realidad divagan. Entonces hay una tarea no solamente de los que tenemos un interés cultural, tenemos que nuestras autoridades se sensibilicen y tengan ya una participación inmediata, porque estamos dejando de pasar. Yo estoy imbuido de esto desde el 2008, 2000, desde que hago uso de la razón de resaltar esta danza, y quizás con mayor fuerza a partir de 2004, donde en realidad sí he tenido el interés de poder patentar, de poder encontrar la declaratoria, pero para ello tenemos que sumar esfuerzos. Aquí se requiere la participación no solamente de una institución, sino de muchas instituciones, sino también de profesionales, de antropólogos, hasta incluso de etnólogos, donde en realidad yo creo que esto va a enriquecer y fortalecer y hacer un trabajo de un criterio importante, ¿no? Y validero. Estamos en ese camino y casualmente me ha llamado para estar aquí, para poder recoger el interés, para poder seguir sensibilizando y quizás nuestras autoridades a partir de ello nos escuchen también, ¿no? Claro. Ese era que el mundo realmente lo conozca, porque sí ha habido un aporte muy significativo de Vidal desde de integrar a toda la comunidad, ¿no? Porque la fiesta de la Santísima Virgen María para mí es la fiesta más grande que tiene San Pedro de Cajas a comparación del Niño y San José, ¿no? Tiene más acogida y participa pues toda la comunidad, ¿no? Y qué bonito lo que trató de transmitirnos Don Vidal, ¿no? De inculcar los valores empezando de los niños, ¿no? Claro. Porque es pues lo que va a continuar las próximas generaciones, ¿no? Claro. Porque si trabajamos solamente con gente mayor, no es lo mismo, ¿no? Necesitamos continuar, ¿no? Por ahí damos temas. Claro. Bueno, ya tratando en sí ya la danza, la actividad de danza, cuando se presenta por primera vez a cargo del señor Vidal, ¿cómo se hace la representación artísticamente de la actividad de danza? Bueno, va a haber unas primeras improvisaciones, ¿no? Pero de todas maneras sin dejar de lado a los movimientos del ave, de la gaviota, ¿no? Pero en este primer momento no va a haber un trabajo muy elaborado, no hay una estructura que va a ser determinante, ¿no? Sino que se va a ir construyendo en el proceso. O sea, va a haber una forma de aporte de muchas personas que van a ir reconociendo cómo se comporta en el ave en el campo. Entonces, de todas maneras, hay una parte coreográfica importante que se trata de plasmar en el primer momento, ¿no? Donde también va a haber una motivación, porque la gente despierta cierto interés, porque, como le vuelvo a decir, había un cierto sector marginado, es decir, un pueblo abandonado a su suerte que parte de esa fe religiosa. Entonces esa gente que quería ser partícipe lo sienten como una necesidad y muy motivados van a participar, jóvenes, niños, a encontrarse con su realidad, a encontrarse con su fe. Y en realidad esa fiesta, que por primera vez cuando nace era una fiesta muy bulliciosa, muy concurrida, donde el pueblo sale a los espacios para poder aplaudir muy de cerca a Don Vidal por esa iniciativa, por ese gesto, ¿no? Entonces, como vuelvo a decir, nuestro reconocimiento siempre está orientado a Don Vidal, y también a todos los integrantes quienes han tenido que ver en esta participación, y muchos de ellos, por ejemplo, casi son mis contemporáneos, ¿no? O son mis mayores en alguna medida.
de 10 o 15 años, pero a la gran mayoría que eran tan pequeños, casi han sido partícipes directamente juntamente conmigo, ¿no? He visto cómo se renació, cómo era la concurrencia. En realidad era una algarabía tan importante en el pueblo cuando se da por primera vez, ¿no? Profesor Lucho, no es la primera vez que lo estamos entrevistando. En una de las entrevistas que hemos tenido, usted mencionó que hay dos momentos, ¿no? Uno de ellos es que después de Don Vidal y un antes, ¿no? Que justo conversamos con Don Prudencio, que incluso él hace mención de 1911. Hemos tenido también la oportunidad de encontrar la corona de la Virgen María, que está en 1862, ¿no? Una reliquia que podríamos afirmar que de ahí parte también, con los relatos que da Don Prudencio, el origen de la quibia danza. Pero usted nos mencionó en una de esas entrevistas que la quibia danza antiguamente se bailaba de una forma más acrobática, a comparación a lo del actual. Además, incluso tuvimos una conversación con unos paisanos de San Pedro de Cajas y mencionaron, ¿no?, que en un momento de la fiesta un bailante hizo mención de que se iban de música y pidieron que la música sea a ritmo como el bombo de Negritos de Huánuco, y de ahí es donde empiezan a bailar a esta forma muy prosada. Claro, como toda danza folclórica va a sufrir cambios, ¿no? Y va a tener una mezcla con el proceso del mestizaje, ¿verdad? A veces cuando hablamos de, por ejemplo, importantes de etnoculturales, ¿no? Lo indígena y lo mestizo, ¿no? Entonces lo indígena probablemente va a tener su preservación hasta cierto momento, pero sabemos muy bien que estos pueden sufrir cambios, ¿no? Porque la existencia del ser humano está propensa a todo cambio. Entonces, y las influencias que van a venir no solamente del entorno regional, también puede ser del entorno extranjero, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en algún momento pues va a llegar a San Pedro de Cajas los Negritos de Huánuco, ¿no? Entonces, para el mayordomo, para los integrantes de esta institución cultural, les va a caer como interés, por ejemplo, el ritmo de los Negritos de Huánuco para poder incorporarlo en la danza de la quibia danza, ¿no? Se ha dado esa repercusión, eso está demostrado, porque incluso no solamente tratan de rescatar la parte rítmica, sino también un personaje que llegó a bailarse mucho tiempo, lo que viene a ser el corrochano. Y yo siempre he discrepado con ese tipo de personaje, ¿no? Que en realidad no pertenecía al estatus histórico de lo que en realidad era la quibia danza. Entonces, de alguna u otra forma, nuestras observaciones han hecho que este personaje sea erradicado, pero se sigue quedando la parte rítmica, la parte rítmica lenta, ¿no? Donde es pausado, donde en realidad es muy romántico. Entonces, yo recogiendo muchos antecedentes, conversando con Agustín Yuribica, que era uno de los últimos descendientes de Corpus Christi que bailaba en esta festividad, me manifestaba, ¿no?, que él había encontrado una diferencia, es en la parte del ritmo. Por ejemplo, cuando él bailaba era más dinámico, era más ágil, los movimientos eran más sueltos, más libres, donde en realidad se sentía con mucho dinamismo, ¿no?, la danza, ¿no?, donde había mucha energía, donde había en los movimientos que desarrollaban sus personajes. Lo que no distingue, por ejemplo, me decía, han pasado años y he visto que la danza, en lugar de adquirir mayor agilidad, un mayor dinamismo, mayor alegría dentro de la danza, ha encontrado más bien una situación triste, ¿no?, donde en realidad van acompasando a un ritmo que no lo era usual cuando ellos bailaban. Pero no solamente se había dado esos dos cambios, ¿no? Por ejemplo, él me constaba, por ejemplo, que los de sus compañeros que bailaban en esa época eran personas mayores, y el otro cambio que había evidenciado eran menores. Los otros cambios también que me han hecho notar, por ejemplo, es en cuestión de la indumentaria. Por ejemplo, habían roto todo el aspecto tradicional, habían hecho indumentarias sintéticos, ¿no?, que no lo usaban anteriormente, ¿no?
Es decir, que lo tradicional, por ejemplo, en la danza de la quilla danza, hablamos del siglo pasado, ya prácticamente ya con esta explicación que nos ha acelerado don Prudencio, también de la participación de don Bernardo Llaxa, de don Leandro Yuribilca y de otras personalidades que nos han ido contribuyendo y darnos credibilidad, que sí, esta danza trasciende a siglos atrás, que la indumentaria es distinta, que tenían, por ejemplo, una máscara de madera sencilla, tallada y con sombrero, ¿no? Sombrero negro, lo que no se trasciende en la actualidad. Por ejemplo, don Prudencio nos explica que era un manto blanco que ellos tenían como alas, pero cruzando información encontramos que los personajes también tenían las plumas de la misma gaviota bordadas, ¿no? Que lo hacían muy auténticos, muy parecidos a lo que viene a ser alquibla, ¿no? Sus indumentarias estaban hechos de lanas de alpaca. Tanto el pantalón como la chomba, también donde se incorporaban las alas, y tenían gran cantidad de perlas, por ejemplo, en la parte, ¿no? Donde encontrando la fuente de información, por ejemplo, los cercapines eran tejidos con crochet muy finas, ¿no? Y que tenían algunos acompañamientos de bordados, pero que no eran tan visibles porque eran perlas, y eso también trascendía casi hasta el pantalón, ¿no? Lo que no evidenciamos, estos cambios en la actualidad. Entonces lo tradicional se ha ido perdiendo. Entonces esos cambios, ya sean para bien, creo que simplemente está en tratar de reorientar, de poder alimentarlo, de alcanzar nuestros aportes para encontrar la esencia verdadera de esta danza, ¿no? Y para darle el pase al profesor Jesús, que también tiene muchas dudas, me gustaría, profe, mira, yo prácticamente casi toda mi carrera profesional me he dedicado visitando a San Pedro de Cajas, tratando de profundizar un poquito más el tema de la quilla danza, y es así como tú y yo logramos ser amigos, nos hemos conocido en esta fiesta, y hay muchas dudas aún, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar en el tema de personajes. Hablan de la quilla danza, mencionan yanábicos y mencionan ájoros. Para usted, ¿cuáles son los personajes de la danza? Bueno, aquí también cuando hablamos de la tradición ya hay una tergiversación directa ya, y ahí se una invocación inmediata, ¿no? Los personajes directos vienen a ser los mayordomos, ¿no? Actuales, que representan todo lo que viene a ser el proceso de poder llevar en hombro lo que viene a ser nuestra fiesta, ¿no? Estos mayordomos más bien en la época, por ejemplo, de Corpus Christi, eran las personas que contrataban al Minca, o sea, que era el dueño de esa chacra y donde todos participaban de manera gratuita, donde había una reciprocidad. Ella hacía todo el proceso ritual, ¿no? Ceremonial religioso. Y de acuerdo a la subsistencia y la cadena alimenticia, por ejemplo, en el campo vamos a observar a las gaviotas y a las aves rapaces, ¿verdad? A los halcones, que van a alimentarse de otros animales menores, ¿no? En este caso siempre va a ser la presa inmediata la gaviota. Entonces cuando es atrapado por los águilas andinos,